Vamos a ver asistencia respiratoria mecánica. La otra vez habíamos visto insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Y habíamos visto que había una diferencia en los valores basales de gases arteriales y que se alejaba de un poco de lo ideal cuando hay una insuficiencia respiratoria. Acá es un poco más grave, mucho más grave. ¿Por qué? Porque ya la función de la respiración y su finalidad como el acto de la respiración ha fracasado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de respirar? Ahora sí saben, ¿no? Ahora sí saben. Bien. Entonces, básicamente era para oxigenar la célula. La célula necesitaba ser oxigenada para poder sostener los procesos metabólicos, tanto anabólicos como catabólicos. Y en todo ese proceso, lo que producía en esa combustión, porque lo que hacía dentro de la célula producía una combustión, en esa combustión celular producía un desecho. ¿Cuál era el desecho? El dióxido de carbono. Muy bien. Que si bien es cierto en el organismo es necesario el dióxido de carbono, ojo, que es necesario para mantener la vida, porque de esa manera también va a compensar lo que es el pH, que es el potencial de hidrogeniones, es necesario también. No tenerlo también va a desequilibrar mi medio interno. Tenerlo en exceso también va a desequilibrar mi medio interno, ya sea, acidificándolo por un lado, alcalinizándolo por el otro lado. Ninguno de los dos extremos sería bueno. Entonces, cuando la insuficiencia respiratoria se torna insostenible y ya todos los mecanismos de defensa, todos los mecanismos compensadores propios del organismo y todas las posibilidades terapéuticas que han existido han fracasado en ese paciente, ya se decide, ya sea en bases clínicas o gasométrica, se decide al paciente en entrar en asistencia respiratoria mecánica. No es una decisión totalmente apresurada, porque la asistencia respiratoria mecánica tiene sus serios riesgos, como así lo hemos visto también cuando hemos tenido la pandemia. Paciente que entraba en respirador, más en la primera ola, tenía una posibilidad de un fracaso en ese tratamiento del más del 80%. Por lo tanto, hay que ser bastante cautos en el momento, el médico, en el momento de que se decide entrar un paciente al respirador, porque hay muchas posibilidades de que ese paciente se complique más a través de una atelectasia, de un barotrauma, de algo que se llama Billy, que ya lo vamos a ver más enseguida. Entonces, neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es uno de los grandes flagelos, ¿sí? Es el cuco más grande que tienen todos estos pacientes que entran en asistencia respiratoria mecánica. Por lo tanto, no está exento a tener estas serias complicaciones. Por lo tanto, no es una de las opciones terapéuticas que se pueda tomar así a la ligera y decir, no, con esto va a salir rápido. No, siempre hay que ser bastante cauto. Pero cuando se decide que el paciente va a entrar en asistencia respiratoria mecánica, entonces hay que saber lo que se tiene que saber para sostener a ese paciente. Desde una programación inicial, como nosotros que somos enfermeros, las cosas que tenemos que hacer y saber en ese paciente que está en asistencia respiratoria mecánica, porque ese paciente depende exclusivamente de nosotros, a menos que ya esté en la fase de destete, que está consciente, pero prácticamente durante toda la estadía del paciente que está encamado, va a depender literalmente de todo el personal de salud, y el que está muchísimo más tiempo y asistiéndolo vamos a ser nosotros. ¿Sí? Nosotros vamos a saber si está escarado, si el paciente realmente tiene algún tipo de diferencias a nivel pupilar, porque nosotros somos los que más tiempo estamos con ese paciente, si el paciente va a presentar algún tipo de alteración a nivel de disconfort o lo que fuera. Es decir, nosotros vamos a estar siempre más cercanos al paciente que incluso el médico. ¿Sí? El médico tiene unas revisiones programadas en ese paciente y es como que se desligara muchas veces de eso. Entonces, ¿quién está 100% y necesariamente a la par del paciente? El enfermero. Y entonces el enfermero tiene que estar técnicamente bien preparado para atender a ese paciente y suplir las necesidades de ese paciente. Bien, veamos, ¿qué es la asistencia respiratoria mecánica? Dice que la ventilación, la ventilación mecánica es una opción terapéutica. Es una opción terapéutica.
Y en este caso, en esta opción, ¿qué nos dice? Que la asistencia respiratoria mecánica es una estrategia terapéutica que consiste en asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o es ineficaz para la vida. Lo que estamos diciendo, cuando el paciente tiene su función respiratoria, ¿sí?, que está deficiente, podemos optar por esta asistencia respiratoria. ¿Cuáles son los signos y síntomas que evidencian la necesidad de que el paciente entre a un respirador? La hipoxia. La otra vez habíamos definido cuál era la diferencia entre hipoxia y hipoxemia. ¿Qué era la hipoxia? ¿Se acuerdan? Es la hipoxemia, ¿verdad? Entonces, la disminución, ¿dónde? En el tejido. Muy bien. Entonces, teníamos hipoxia. En este caso, ¿qué más vamos a tener? Una frecuencia respiratoria por muy debajo de lo que sería lo normal o por muy arriba de lo que sería normal. Es decir, en adulto que sería inferior de 10 en realidad. Menos de 10, un paciente que ya me está haciendo una bradipnea. O superior a 35 por minuto, que eso sería una taquipnea. Muy bien, perfecto. Cuando yo veo que hay una diferencia a veces en la movilidad o en la profundidad, o hay un déficit de la profundidad, o la profundidad es demasiado marcada. Es decir, el paciente está respirando, o sea, está haciendo un sobreesfuerzo, o directamente bastante superficial, o muchas veces paradójica la respiración. Cuando hay cianosis, ¿qué era la cianosis? Muy bien. O cuando nosotros ya tenemos marcadores mucho más serios que tiene que ver con las muestras arteriales. En este caso voy a tener una presión arterial parcial de oxígeno que me dice que es menor a ¿cuánto? Menor a 50. ¿Se acuerdan cuánto era el valor de la insuficiencia respiratoria? ¿Cuánto había cuando el oxígeno era menor a cuánto? ¿Menor a cuánto? A 60, ¿se acuerdan? 60. ¿Se acuerdan? A 49 de dióxido de carbono y de oxígeno, ¿cuánto? 60, menos de 60. ¿Y acá cuánto tengo yo? Menos de 50. O sea, miren la diferencia que hay entre una insuficiencia respiratoria y cuando el paciente ya se decide que el paciente va a entrar en un respirador. Es uno de los marcadores, no por eso exclusivamente. Entonces, acá lo que me está diciendo, presión arterial de dióxido de carbono, es una presión parcial de oxígeno, menor a 50 minutos de mercurio, a pesar de que el paciente se le esté administrando una fracción de inspiración de oxígeno en concentraciones mayores al 60%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paciente, que a pesar que yo ya le estoy colocando una fracción de inspiración de oxígeno, es decir, tengo un método de administración de oxigenoterapia efectivo, en la que yo puedo graduar y certificar que ese paciente se le está dando 60%, ya concentraciones prácticamente tóxicas. Recordemos que al 100% en 6 horas el paciente ya está intoxicado y eso puede causar la muerte. Este paciente está en una fracción de inspiración mayor al 60%, o sea, mayor al 60%, ya en una concentración tóxica de oxígeno, y a pesar de eso, ese paciente no puede respirar. Ventilará todo lo que quiera, pero respirar, el proceso respiratorio en sí, no se está dando. Está manteniendo unos valores de oxígeno arteriales muy bajos, inclusive por debajo de lo que sería la insuficiencia respiratoria. Y cuando el dióxido de carbono está por arriba de ¿cuánto? Por arriba de 50. Y no sé si se dan cuenta, 50 y 50. 50 y 50. Es decir, cuando el oxígeno está por debajo de 50 y el dióxido de carbono está por arriba de 50. ¿Sí? Y con un pH de 7,25, entendiendo que el valor normal de un pH sería 7,35, 7,42 más o menos. Entonces, ¿este pH está por debajo o está por arriba? Por debajo. Entonces, si está por debajo, ¿está ácido o está alcalino? Ácido. Perfecto, chicos, perfecto.
Entonces, el paciente, ¿qué me está diciendo? Que el paciente está con una presión de oxígeno baja, a pesar de que le estoy dando oxígeno a pasto. Que tengo un dióxido de carbono elevado y ya produciendo, ya interviniendo lo que es el metabolismo anaeróbico, es decir, ya no tiene oxígeno para liberar dióxido de carbono. Ya el metabolismo, ¿se acuerdan hace rato que yo les decía, ¿para qué sirve respirar? Y para mantener un metabolismo que pueda producir combustión. Y esa combustión que liberaba era dióxido de carbono. Ahora, ¿el paciente tiene oxígeno? No, no tiene oxígeno. Está en déficit de oxígeno. Por lo tanto, lo que está haciendo ahora el organismo es cazando, no, porque no tiene oxígeno, está cazando entonces lo que encuentra para quemar. ¿Y qué encuentra? Mucho dióxido de carbono. Y ahora el resultado de esa combustión celular no es dióxido de carbono, ahora lo que va a liberar es ácido láctico. Por eso a mí me está mostrando que el pH ¿se está qué? ¿Subiendo o bajando? Bajando. Se está acidificando ese paciente. Entonces está aumentando el dióxido de carbono y en su consecuencia está liberando ácido láctico, acidificando todo el metabolismo. Y una fuerza inspiratoria negativa, en este caso que dice menor a 25 centímetros de agua. La fuerza inspiratoria negativa, ¿sí? Muchas veces que es un parámetro que en el momento del destete, en el weaning, el destete, cuando yo lo quiero sacar al paciente del respirador, muchas veces se lo programa. Porque la fuerza inspiratoria negativa, ¿qué es eso? ¿Para qué me sirve? La fuerza inspiratoria negativa es como un parámetro para medir la fuerza muscular que yo tengo a nivel, ¿sí?, de la musculatura respiratoria. Entonces es como un parámetro para decir, mira, sí tenés fuerza. Entonces, si tenés fuerza, entonces significa que te vas a bancar el hecho de que yo te destete porque vas a tener con qué respaldar, ¿sí?, el movimiento respiratorio. Básicamente sería eso. Entonces, una fuerza inspiratoria negativa menor a 25 significa que el paciente tiene fuerza muscular para sostener una ventilación. No. Entonces, con 25 centímetros, no. Cuando un valor aproximado siempre va a variar entre un varón y una mujer, pero para que tengan una idea nada más, desde un 60-70 a un 100-120, valor normal. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando acá? 25. Hay una diferencia grande, ¿verdad? Bien. Aquí dice que el valor normal es de 25. A ver, no, acá. No, cuando la fuerza inspiratoria es menor a 25, ya estamos hablando nosotros de que ya no tiene fuerza. Y los valores normales son de 60, 70 más o menos, a 100, 120. Va a depender si de varón o de mujer. ¿Cómo? A partir de 60 hasta 120, normal. Varía de varón a mujer, digamos. Sí, varía de varón a mujer más. Sí. Bien. Lo que sí tienen que entender, o sea, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. A ver, yo me voy a hacer unas licencias didácticas muchas veces con respecto a esto. Yo trabajé en un instituto privado que estaba reglamentado por el ITAE, estaba aprobado por el ITAE, y yo para ser jefe de la terapia intensiva ahí necesitaba 3 cosas. Primero, ser licenciado en enfermería. Segundo, tener una especialidad. De hecho, tengo un postítulo universitario en cuidados intensivos. Y además tener aprobado y tener un certificado de asistencia respiratoria mecánica. 2 años duró el curso de asistencia respiratoria mecánica avalado por la SATI. 2 años. ¿Sí? Es decir, lo que más o menos uno intenta, ¿sí?, que en 2 años hacer, que es exclusivamente de asistencia respiratoria mecánica, no lo puedo dar en 40 minutos. No sé si me entienden, ¿sí? Así que voy a saltar unas cosas para que solamente entiendan ciertas cosas nada más y vamos a lo que es nuestro, que es enfermería. Entonces, la idea es de que formen una estructura mental de cómo es, cuáles son los modos, qué es lo que se tiene en cuenta, más o menos, ¿se entiende? Entonces, por ahí no nos perdamos por ahí en los detallecitos estos, que sí son y hacen a esto,
pero le aseguro que no vamos a terminar si vamos a sacarnos toda la duda. Entonces, vamos a marcar la estructura, ¿sí? de lo que es la clase, de lo que los quiero acercar, que sepan que me parece que es lo más importante. Por ejemplo, cuándo hay una indicación, los tipos de modo y esas cosas. Porque si nosotros empezamos a hablar de cada una de esas cosas, es una clase para cada una de esas cositas, es una clase, literalmente. Bueno, y hay muchas cosas que no se van a ver directamente. Indicaciones clínicas. La indicación es clínica, miosis, confusión, somnolencia, coma. ¿Qué era una miosis? ¿Se acuerdan? Era exactamente, contracción de las pupilas. O un EPO, un enfisema, una bronquitis, envenenamiento por monóxido de carbono o medicamentos, un paro cardiorrespiratorio, un caso de una lesión de tórax, una insuficiencia ventricular izquierda, edema agudo de pulmón, enfermedades neuromusculares que comprometan lo que es la ventilación. O sea, más casos, sí. Mucho más casos, por supuesto que sí los hay. Acá solamente vamos a nombrar algunos nada más. ¿Cómo se clasifican los ventiladores? ¿Cómo se clasifica? Y bueno, yo lo voy a clasificar de dos maneras. Por un lado, van a ser los de presión positiva y del otro lado los presión negativa. Muy bien. Los ventiladores de presión positiva son los que más se usan ahora. En realidad, los que más se usaban antaño eran los de presión negativa, hasta que se fueron perfeccionando y hoy por hoy el gran auge está totalmente desplazado a presión negativa, que ya prácticamente está en desuso. Los de presión positiva son ventiladores. ¿Y qué es ¿y un ventilador qué es en definitiva? Yo tengo ahora en esta aula ahí está el aire acondicionado encendido, pero también tengo ventiladores de techo, ¿verdad? Entonces, el ventilador mecánico es básicamente un ventilador. Es un ventilador, porque yo voy a tener dos tipos de... A ver, supongamos, yo tengo, donde yo estoy ahora parado, hay una presión atmosférica que está ejerciendo presión en mí, ¿sí? Hay una presión atmosférica, hay una presión que está dada y determinada por el peso de los gases. En este caso, ¿cuál es? El nitrógeno, el oxígeno y varios gases más. El oxígeno es bastante pesado. Entonces, por fuerza de atracción de la Tierra, por la masa, por la gran masa que tiene la Tierra, tiene una fuerza de atracción que eso favorece lo que es la gravedad. Entonces, a mayor masa, mayor poder de atracción. Y como estos gases tienen un peso y también tienen una masa, entonces, ¿qué hace la masa de la Tierra? Atrae esos cuerpos. Lo atrae, como a mí me atrae justo ahora para estar plantadito sobre el firmamento. Si la Tierra es redonda, ¿qué hace que la persona que esté aquí abajo no se caiga? Por la gravedad. ¿Por qué? Por la masa. Entonces, ¿qué es lo que tiene a mayor masa, mayor fuerza de atracción? Lo atrae. Y los gases que tienen un peso, que son solutos, esos gases se atraen. Y esa fuerza de atracción, ¿qué hace? Me comprime a mí. Me comprime. Es decir, yo en este momento, para que tengan una idea, a diferencia de lo que es un vacío, un punto inicial de vacío, ¿sí? Un punto inicial de vacío, a comparación, el peso de 3 elefantes es lo que yo estoy soportando en estos momentos. El peso literal de 3 elefantes maduros, adultos, es lo que yo estoy soportando en este momento. Pero ¿yo siento eso? No, no lo estoy sintiendo, porque yo estoy adaptado a eso. Tengo una presión atmosférica, la presión de los gases que están encima mío. De hecho, hay una articulación, que es la articulación coxofemoral, que es la que está sostenida por la presión atmosférica. Entonces, esa articulación, ¿sí?, está sostenida por la presión atmosférica. Entonces, yo voy a tener entonces dos tipos de presiones.
esta presión que la voy a considerar, por eso le digo, me voy a hacer unas licencias didácticas, ¿sí? Para que entiendan nada más. Vamos a suponer nada más, vamos a suponer que la presión atmosférica está en 0, pero no está en 0, tiene otro valor. Pero vamos a decir que esta presión atmosférica está en 0, ¿sí? Está en 0. Todo lo que sea superior en presión se va a llamar positiva. Y todo lo que sea menor a presión, por ejemplo, la fuerza de un aspirado va a ser negativo. Entonces, si yo pongo un ventilador acá frente mío, pongo un ventilador y lo enciendo, me va a dar un viento, ¿o no? Me va a dar un viento. Ese viento, ¿qué es? Es una modificación en la presión atmosférica. Porque lo que yo estoy sintiendo es la modificación de la presión atmosférica. Porque elevó la presión atmosférica y me está dando a mí contra el rostro, contra mi cuerpo. Porque lo está modificando. Ahora, diferente sería que yo venga y ponga un aspirador, ¿sí? O una aspiradora, y coloque la punta de la aspiradora sobre mi brazo. ¿Eso qué va a hacer? Me va a succionar, ¿o no? Entonces, el ventilador que me tira el viento se va a llamar presión positiva, ¿sí? Porque hay una diferencia con la atmosférica. Vamos a decir que la presión atmosférica está en 0. Entonces, lo que sube de presión va a ser presión positiva. Y la que baja de presión, por ejemplo, el poder de succión, va a ser presión negativa. Bien. Este tipo de ventiladores, porque es un ventilador, ¿qué me va a dar? Presión positiva. ¿Qué es la fuerza esa como del vientito? Porque hace el ventilador y lo que va a generar esa fuerza positiva que va a entrar a través de una cánula, que es el tubo endotraqueal, y va a pasar por mis vías respiratorias. ¿Se entiende? Modificando esa presión, dándole positividad. ¿Se entiende? Por eso se llama ventiladores de presión positiva. Bien. Después tenemos lo de presión negativa, ¿sí? Esto ejercía una presión negativa, es decir, acá todo eso, ¿qué es lo que hace? Saca el aire que hay adentro y al sacarle el aire lo que hace es que se expanda el tórax y después la válvula se abre para que entre nuevamente la presión atmosférica y se baja solo, ¿sí? Eso es este ventilador de presión negativa. O el famoso pulmón de acero. Bien. Modalidades. Bien. Veamos las modalidades respiratorias. Vamos a ver el modo mandatorio y el espontáneo. Bueno, acá sí comienza el baile, pequeñas y pequeñas. Tenemos modo mandatorio controlado, modo mandatorio asistido, el modo dual mixta o también conocida como el espontáneo. Yo prefiero decirle espontáneo porque de esa manera da la idea clara a lo que se refiere el modo en realidad. Entonces tengo controlada, asistida y la espontánea. Hola, igual. Bien. Estas dos modalidades pueden ser de ventilación controlada por volumen y ventilación controlada por presión, y a no asustarse porque ya lo vamos a ver, ¿sí? Bien, cuando hablamos de ventilación controlada, estamos hablando de que en este caso, como lo dice, está controlada, es decir, el respirador vengo y lo voy a programar, una determinada cantidad de frecuencia respiratoria, a una determinada cantidad de volumen, a una determinada cantidad de tiempo inspiratorio y expiratorio, de fracción de inspiración de oxígeno. O sea, lo voy a programar yo al respirador. Lo voy a programar. Y el paciente, por más que tenga estímulo, el respirador no lo va a tener en cuenta. El respirador es quien manda en ese momento. Generalmente se da en los casos, en las fases agudas, el paciente que viene para respirador, ¿sí?
ya sea se lo induce farmacológicamente para un coma farmacológico, el paciente viene tan mal que bueno, no hace falta, pero bueno, en ese paciente que ingresa en ese momento en la fase aguda, el de ya, a ese paciente directamente, pum, se lo pone en un modo controlado. Se lo controla todo, porque por algo entró al respirador. ¿Se entiende? No le han entrado para ver qué onda, cómo, qué pasa acá. No, el paciente estaba mal. ¿Sí? Entonces el paciente, por disfunciones ya sea del sistema nervioso central, por lo que sea, entonces el paciente yo lo necesito que se quede prácticamente así quietito y que el respirador haga todo, porque el paciente está mal. Entonces, el modo control dice que sustituye totalmente la función ventilatoria del paciente, independientemente del que el paciente pueda hacer. El ventilador controla el inicio, el final de la inspiración, es decir, controla todo, el ciclado. Y cuando yo hablo de ciclado, eso tiene que ser el ciclado, es del ciclo respiratorio, del punto de la respiración hasta que termina, que sería la expiración. Ahora vamos al asistido. En este caso, en el asistido, porque el primero era controlado, ¿verdad? Y después ya era el asistido. Dice acá, el paciente presenta ¿qué cosa? Un esfuerzo respiratorio. Que el respirador lo que hace va a detectar ese esfuerzo respiratorio. Entonces el respirador, ¿qué va a hacer? Le va a estimular el ciclado, va a estimular que dispare el inicio de la inspiración. Supongamos, a ver, en el primer caso, que era el controlado, yo le colocaba que era 16 veces por minuto, que respire, 16 veces por minuto. Entonces, ¿qué iba a hacer el respirador? Va a ciclar 16 veces por minuto, ¿sí? No le va a interesar si el paciente tiene esfuerzo o no tiene esfuerzo. Ahora, ya el paciente ya está evolucionando, ya el paciente se nota que ya tiene un cierto disconfort. ¿Por qué? Porque le pelea el respirador y ya dicen, mira, ¿sabe qué? Como que ya se ve que ya va teniendo fuerza ventilatoria, ya va teniendo fuerza muscular, o a lo mejor el no distrés, sino disconfort, hay que ver. A lo mejor sea que el paciente ya quiere empezar a estimular solito la respiración, porque a veces está ciclando el respirador, o sea, entra, hace el ciclo inspiratorio y justo el paciente tiene su estímulo, ¿sí? Y está entrando y justo quiere volver a respirar, o capaz que está expirando y quiere volver a respirar. Entonces, y eso lo detecta también el respirador, ¿sí? Entonces, suenan las alarmas y ahí es donde empieza el criterio, bueno, a ver, a lo mejor necesita el paciente pasarlo, ya no controlarlo directamente porque lo quiero sacar lo más rápido posible a ese paciente. Lo pasemos ahora modo asistido. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y bueno, yo lo tenía 14 respiraciones por minuto, ahora lo voy a poner en un rango. ¿Qué sé yo? Lo pongamos, no sé, de 14 a 16, de 12 a 14, supongamos. Entonces, ¿qué va a hacer? El respirador va a seguir ciclando. Va a decir, a ver, me voy a mover a 14 como estaba. ¿Sí? Me han cambiado de modo nomás. Me voy a mover a 14 por minuto. Entonces, el respirador está ciclando. Ciclo una vez, ciclo otra vez, y por ahí como que hace una pequeña pausa para ver si es que detecta el estímulo. Entonces, en el momento que detecta, ¡pum! ¿Y ahí qué hace? Porque solamente un estímulo nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo ayuda. Lo va ayudando. Es como que lo va ayudando a rehabilitar al aparato respiratorio. Entonces, ante un mínimo estímulo que tiene, lo ayuda. Ojo, que si tiene muchos estímulos, ¿será que el respirador va a respirar todas las veces que el paciente diga? No, se va a detener solamente en los valores prefijados. Si yo te dije, vas a respirar 14 veces por minuto o 16 veces por minuto, solamente voy a ciclar esa cantidad de veces. No sé si me entienden, ¿sí? Entonces, eso es el asistido. El controlado, controlo todo yo. El asistido, listo. Lo ayuda el respirador como a ir rehabilitándolo de a poco. ¿Para qué? Porque le da el estímulo para que vaya tomando
¿sí? Fuerza y la costumbre de que el paciente pueda empezar a seguir respirando por sí solo. Listo, ya está. Ya el paciente evidentemente, ¿sí? Ya tiene su estímulo. Ya tiene estímulo, ya tiene estímulo, ya tiene estímulo. Veis lo que decía, el paciente inicia la ventilación y el mismo paciente puede decidir la frecuencia respiratoria, pero el ventilador suministra lo indicado. Va a suministrar lo que yo le decía, lo indicado. Yo te he indicado 16, 16 nada más van a ser, ¿sí? Entonces, y ya pasando ya eso, los dos, ya al paciente ya lo quiero ir destetando, supongamos. Ya quiero ver el paciente que ya respire por sí solo. Entonces ahí sí lo voy a poner una modalidad que se llama espontánea, dual o mixta o la espontánea. En este caso el paciente es el que decide el inicio de la ventilación. Ya el paciente acá está como rehabilitado, ya tiene su estímulo propio. Entonces el paciente va a decidir cuándo va a iniciar la ventilación y el ciclo que va a tener, el ciclo. Aunque, lo que hay que ver acá, que detrás hay un soporte de presión positiva, es decir, el respirador está, y sí, está el respirador, es decir, te va a dar el flujo, el volumen que vos necesitas, porque el respaldo está. Lo único que estás decidiendo en este momento es la cantidad de veces que vos vas a respirar, nada más. No sé si me entienden, ¿sí? Entonces, acá lo que decide es la cantidad de frecuencia respiratoria, pero el volumen ya estaba programado, la fracción de inspiración estaba programada. Eso quiere decir. Bien, acá esto es como un apartadito que le quería poner, que era volumen. ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un flujo? ¿Qué es la presión? ¿Qué es el tiempo? El volumen, como dan una idea mental del volumen, ¿qué es el volumen? Vamos a decir que es una determinada cantidad, en este caso, de un gas, del aire, que está insuflado ¿en dónde? En el paciente. Entonces el volumen es la cantidad de aire que está, o del gas que está dentro del paciente, que está insuflado en el aparato respiratorio y en el pulmón. Y esta se puede medir ¿en cuánto? En litros o milímetros de aire. El flujo es, siempre digo, es como el vientito. Es la velocidad en la que serán insuflados esos gases en el paciente. Porque yo puedo tener un volumen y el flujo puede ser alto o puede ser bajo. La presión es la fuerza que ejerce un gas sobre una superficie. En este caso, sobre la vía respiratoria del paciente, que está medida en centímetros cúbicos. Digo yo, por ejemplo, si yo tengo un paciente que se operó, no sé, le han hecho una cirugía estética, supongamos, ¿sí? Se ha hecho una cirugía estética y lo pusieron en el respirador, ¿verdad? Hasta que esté ahí. Digo yo ahí, ¿es necesario que ese paciente se lo coloque el oxígeno, es decir, el volumen ese, programarle presiones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será necesario que ese paciente con un pulmón sano se le deba programar con presiones para que entre forzadamente a ese pulmón? No. ¿Por qué? Porque es un pulmón sano. Pero si tuviera un pulmón cronificado, un EPOC, por ejemplo, ¿sí? Entonces una bronquitis crónica, por ejemplo, que está duro, ahí esos alveoles, todo el pulmón está duro. El volumen también hablamos de la capacidad de la expansión del pulmón, ¿verdad? Que es lo que va a permitir que después entre esa fuerza de que habla la sangre. Exactamente, el volumen va a ser la cantidad que va a estar determinada, que hay toda una fórmula para sacar qué volumen se le va a ingresar a determinado paciente, que está determinado generalmente más por la altura que por la anchura. Siempre digo así, porque hay fórmulas, que son las fórmulas antiguas, que se tenían en cuenta solamente el peso del paciente. Cuando por ahí eran pacientitos que eran bastante bajos en estatura, pero eran más anchitos que el común, y sacaban mal el volumen que se le introducía al paciente cuando el pulmoncito era pequeño, porque son chicos, y le producía un neumotórax a ese paciente. Entonces ya se ha determinado que se saca por fórmula el volumen que yo le voy a dar a ese paciente más por altura
y se saca por fórmula la cantidad de volumen ideal que debería tener esos pulmones para ese pacientito. ¿Sí? No todos van a tener la misma cantidad de volumen. Entonces, en un pulmón sano no es necesario meterlo a presión. No es necesario meterlo a presión, pero sí voy a necesitar esa fuerza para meter el flujo y el volumen en un alveolo restrictivo, que me dice, no quiero, no, porque y que es restrictivo. Entonces ahí sí con presión. Y el tiempo es el tiempo determinado que se programará en el ventilador y se va a entregar un cierto volumen, flujo o presión. Ese es el tiempo. Ahora veamos, esto es los modos. En este caso, ventilación, yo voy a tener dos modos. Voy a tener la ventilación mandatoria total o ventilación controlada, en este caso por volumen, y después voy a tener la intermitente. Ventilación controlada, ¿qué controlaba? Me va a controlar el ciclo, el tiempo, la frecuencia, el flujo, y siempre va a ser independiente de qué cosa, del paciente, exactamente. Entonces yo voy a tener la ventilación mandatoria total, en este caso ventilación mandatoria controlada. Y después voy a tener, acá podría ser ¿por qué? Por volumen, que en este caso siempre hablamos de control. Hablamos de control porque yo estoy controlando. ¿Y qué voy a controlar ahora? El volumen. En este modo varía la presión en respuesta al paciente. ¿Sí? Pero siempre teniendo en cuenta qué cosa, el volumen que se le quiere dar a ese paciente. Y por presión, entonces, o presión control, siempre acuerdo, cuando dice control es porque el paciente no manda nada. Acá lo estoy ordenando absolutamente todo yo. Y por presión. En este caso no es muy utilizado, ¿por qué? Por el daño que se le puede dar a el paciente. Porque recordemos que metiéndole mucha presión, y más si es un alveolo restrictivo, que es un alveolo duro, ¿qué puede pasar? Claro, o sea, puede dañar ese alveolo. Bien. A ver. Y después tenemos lo que es la ventilación mandatoria intermitente. La intermitente. En este caso, la intermitente, yo lo puedo decir que también es asistida, ¿no? En este caso puedo decir que es asistida o parcial. En esta que es la intermitente. A ver, voy a volver con esto. En este modo, ¿cómo se llamaba? Modo control. Y está dividido en dos, por volumen y por presión. En los dos casos, ¿manda el paciente? No, ni por volumen ni por presión. ¿Sí? Y en este es la intermitente o asistida. Y yo cuando digo eso, asistida nomás, ya significa que exactamente que el paciente, o sea que en realidad el respirador está solamente para asistirlo al paciente. Bien. Entonces, solo asiste al paciente en base a los estímulos ¿de quién? Del paciente, para iniciar o terminar el ciclo respiratorio. Y esto siempre va a ser variable a algo que se llama Tiger, que viene a ser como un sensibilizador. El Tiger es el que le va a dar la sensibilidad, digamos, si yo programo mayor Tiger, significa que le voy a dar mayor capacidad de sensibilidad al respirador para ver si el paciente tiene ese estímulo o no tiene ese estímulo. Si yo le saco el Tiger, significa que va a estar en un control directamente, porque no quiero sensibilidad en ese momento, no va a recibir ningún estímulo, no tiene sensor. Entonces, yo le voy dando Tiger, significa que le voy a ir dando más participación ¿a quién? Al paciente, exactamente, muy bien. Eso va a variar de acuerdo al Tiger. Entonces, repasando. Entonces, la ventilación controlada por volumen decía que se alcanzaba, o sea, es cuando se alcanza un volumen corriente determinado o un tiempo inspiratorio determinado, y acá se cierra la válvula inspiratoria y se abre la expiratoria. La medición será el resultado del producto del flujo inspirado y el tiempo determinado. El ciclo se regula por volumen y tiempo. Todo eso que acabo de decir parece que es un trabalengua, es lo que ya hemos visto, nada más que explicado.
Y la controlada por presión, dice, es un modo de ventilación limitado por presión y ciclado por tiempo. Cuando se inicia la inspiración, porque el paciente lo inicia, o por tiempo, se genera un gradiente de presión entre el alveolo y la vía abierta. Entonces se produce un movimiento del gas, cuya cantidad depende de la resistencia al flujo de la compliance pulmonar, del tiempo inspiratorio programado y del potencial esfuerzo muscular. Durante la inspiración, la presión en la vía aérea es constante y el flujo es desacelerado. La ventilación controlada a presión se propone con la finalidad de limitar la presión alveolar. Eso es a modo de repaso. El modo asistido controlado, esto ya es asistido controlado. Esto es asistido controlado. En esta modalidad se puede programar según su variable de control, que puede ser por volumen, es decir, por flujo, o por presión. Bien. Modo asistido controlado. ¿Sí? Asistido y es controlado. En esta modalidad que dice se puede programar según ¿qué? Según su variable de control. Controlado o asistido. Controlado o asistido, controlado. Que puede ser por volumen o por presión. Variable de control por volumen flujo representa la cantidad de gas que el respirador suministra al paciente, es decir, solamente controla el volumen. Es programada en ventilación controlada por volumen y es evaluada en ventilación controlada por presión. Variable por control por presión representa la fuerza necesaria para vencer la impedancia del flujo del gas. Bueno, yo creo que me parece a mí que le va a quedar más de lo que les expliqué hace rato que con todas estas palabras. Bueno, la idea es esa, digamos, que entiendan, nada más, que entiendan, digamos, cuál es la diferencia entre uno y el otro. Ventilación, presión de soporte, eso era la explicación de los otros, ¿no? Era una explicación más bien técnica o científica. Esta es la última modalidad, me parece, porque después viene el modo espontáneo. Ventilación, presión de soporte. Es un modo de soporte ventilatorio parcial. ¿Qué hace? Acá apoya el esfuerzo inspiratorio. Lo apoya ese esfuerzo. Apoya el esfuerzo inspiratorio espontáneo del paciente aplicando un valor de presión positiva que ya nosotros previamente habíamos seleccionado y que se va a mantener constante durante toda la fase de inspiración del paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente ya deja de respirar y hay un flujo expiratorio mínimo. El ventilador solo aporta gas a la presión. ¿Qué quiere decir todo esto? Miren lo que dice acá. ¿Qué hace presión de soporte? Dice soporte. ¿Qué está haciendo? Es un soporte nada más, es un soporte. Acá me dice que en este caso lo único que hace el ventilador, ¿qué es? Es una ayuda, es un apoyo nada más. Y lo que está esperando siempre que es un estímulo, nada más. Y lo único que hace el ventilador es aportar gas y presión, nada más. Bien, acá vemos el modo espontáneo, presión de soporte, por presión de soporte. Dice que acá la ventilación con presión de soporte es una modalidad asistida, limitada por presión y ciclada por flujo, que modifica el patrón ventilatorio espontáneo, es decir, disminuye la frecuencia respiratoria y aumenta el volumen circulante. Bien, acá lo vamos a pasar esto porque si no se me lo maría más todavía. Bien. PCB, BCB. Bien. ¿En qué modalidad se pone cuando yo lo quiero destetar al paciente? Pregunta, digo, ¿en qué modalidad será que se coloca generalmente un paciente cuando yo lo quiero sacar? En asistida, bien. ¿Qué será la PCB? ¿Qué era la PCB? Bien, de soporte. ¿Qué decía que era la que hacía la de soporte? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la más recomendada? O sea, ¿qué es lo que se hace generalmente antes de destetar? ¿En qué modalidad se pone? Presión de soporte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien.
Entonces, cuando entra un paciente, entra en un modo controlado, muy bien, controlado. Pasaba por el asistido y terminaba en un modo el último, de presión de soporte, exactamente, en un PCB, ¿sí? PCB, ¿sí? Presión de soporte, una ventilación, presión de soporte. Bien. Bien. No voy a decir quién decía ahí, ¿no? Juan el mecánico decía. Juan mecánico dice. Y yo que sé, pues usted no tiene auto. Bien. A ver, el manejo de la vía aérea. Dice que la técnica conlleva 3 pasos sucesivos desde su colocación a su retirada. Estos pasos son, ¿qué cosa? La intubación, ¿sí? ¿La quién? Sí, la intubación, la ventilación y la extubación. Perfecto, muy bien. Durante la intubación dice que está indicada en aquellas situaciones, ¿sí?, en las que existe insuficiencia respiratoria grave o exista un riesgo elevado de qué cosa, de tenerla, como es el caso de shock, edema cerebral, hipertensión endocranial. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Acá vamos a tener en cuenta qué cosa, el nivel gasométrico, como lo habíamos visto, la vía de elección puede ser orotraqueal, nasotraqueal o una traqueotomía. ¿Cuáles son los elementos que vamos a necesitar? El tubo, el laringo, ¿qué más? Bolsa de alimentación, ¿qué más? Bolsa de oxígeno, lidocaína, sí, la jeringa de 10, la tela adhesiva, ¿qué va? El tubo, fundamental el tubo, entonces que ahí fundamental ¿qué cosa? El laringoscopio, fundamental, ¿sí? Las ramas que estén funcionando y las pilas, eso es una de las funciones fundamentales que tenemos que tener nosotros. Apenas hemos ingresado y recibimos la guardia, lo primero que tenemos que hacer es ir a la caja de paro y controlar, no la caja, el carro, porque en todas las terapias no hay caja, hay carros, entonces tengo que controlar que exista las ramas, que estén limpios y que las pilas estén funcionantes y aparte tener pilas de repuesto. Sí o sí, eso es fundamental. Entonces, esto es parte de lo que sería lo que ya debería haber en un carro de paro. Durante la ventilación, ¿qué es lo que se va a hacer? A ver, como enfermeros, ¿qué es lo que tengo que saber? Lo primero que voy a hacer, voy a conectar la fuente de energía. Voy a seleccionar la modalidad de trabajo. ¿Qué modo voy a usar generalmente? ¿Cuál era el modo que se usaba? Controlado, bien. Selecciono el modo de trabajo. Voy a fijar la frecuencia respiratoria, lo más fisiológico posible, en este caso, ¿de cuánto es? 18 a 20 por minuto. Voy a seleccionar el volumen minuto, que puede ser 400. Generalmente por ahí el promedio de un adulto, 400. Habría que ver, de acuerdo a lo que me diga el médico. Fijar la fracción de inspiración de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que le voy a administrar. Generalmente como dosis de ataque en ese paciente que va a entrar al respirador siempre se pone al 100%. Sí. Hay que fijar el nivel de presión expiratoria residual, hay que fijar el nivel de presión expiratoria máxima, hay que fijar los límites de alarma según los parámetros que estén prefijados. Todo lo que tiene que ser con alarma. ¿Cuáles son los cuidados durante la ventilación? Los cuidados de enfermería están dirigidos a ¿qué cosa? A prevenir los riesgos de la ventilación mecánica y detectar todas las situaciones que puedan ocurrir durante el tratamiento. ¿Qué voy a hacer? Saber qué cosa. Interpretar las alarmas, exactamente. Interpretar las alarmas. Voy a comprobar el ajuste correcto de las alarmas. Presión de la vía aérea alta. Presión de la vía aérea baja. Volumen minuto alto. Volumen minuto bajo. Hay que observar si hay fuga de aire. Frecuencia respiratoria alta. O si me indica a mí una frecuencia respiratoria baja o apnea. Interpretar las alarmas. A ver, todos los respiradores tienen alarmas, tienen sensores. Si a mí me da, por ejemplo, presión, si hay, salta y dice presión en las vías respiratorias altas, ¿qué puede ser? O presión en vías respiratorias bajas. Si yo digo que hay presión en las vías respiratorias altas,
en las guías de la respiración alta, ¿qué puede ser? Significa que no está entrando, por ejemplo, el aire. Entonces significa, tengo que ir y acercarme en el paciente y ver si no tiene moco, si no está obstruido el paciente, si las mangueras no están acodadas o la misma manguera no está con agua. Muchas veces los respiradores va a depender por ahí las mangueras que trae, que traiga trampas de agua o no, va a depender eso del fabricante, del proveedor, y muchas veces no lo trae. Entonces se llena de líquido ahí adentro y eso va a producir, digamos, una obstrucción en el flujo, ¿sí? Y en el volumen que tenga que circular por minuto por ahí. Entonces va a ir obstruyendo eso y esa diferencia la va a detectar el respirador y me va a decir, mira, hay una obstrucción, fíjate qué es. Entonces, o en la vía respiratoria baja puede hacer una fuga, por ejemplo, fuga, o el paciente está teniendo, por ejemplo, le está peleando el respirador, está teniendo un broncoespasmo ese paciente. Entonces, como recomendación, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Porque todo lo que les estoy mencionando son cosas que se dan y se han dado y los he visto. He visto las mangueras que se parten, ¿sí? Depende de la calidad, o a veces porque lo han embalado mal, o porque en el momento que lo han colocado mal, o falla en la producción, y no es tan bueno la calidad, porque por ahí generalmente, como estos tipos de elementos son elementos que no son para siempre, son elementos que se los usan y son totalmente descartables, entonces por ahí la calidad no es de la mejor por ahí, y vienen de diferentes características en materiales. Y he visto mangueras partidas, ¿sí? Rotas, que pierden presión. He visto tubuladuras desconectadas, tubuladuras mal conectadas, pero mal conectadas, ¿no? O a veces directamente los filtros, ¿sí? Filtros que están totalmente tapados, los filtros que son filtros antibacterianos o antivíricos. Entonces esos filtros a veces se taponan, porque el paciente por ahí expectora, y eso se taponan con tapones mucosos, y eso hace de que no entre el aire, entonces me va a decir presión en la vía alta, y me va a sonar, y va a sonar, y va a sonar. Entonces yo lo primero que tengo que ver es acercarme y ver que no tenga fuga, las mangueras, que estén bien conectados, ¿sí? Que no tenga moco. Fundamental, que no tenga moco ese paciente. Que verle el filtro, y además de eso, yo tengo que saber cuándo el paciente está haciendo espasmo. Es decir, me tengo que amigar con el estetoscopio para ver si el paciente está haciendo espasmo. Generalmente el paciente, yo lo voy a notar con disconfort, incluso que se mueve el paciente. ¿Sí? Y el paciente suena y suena y suena y suena y suena, y generalmente porque el paciente hace espasmo. ¿Qué es lo que yo más veo? Siempre, ¿qué es lo que más se da cuando cuando el respirador empieza a sonar? Moco. Generalmente moco o espasmo, así. Moco, espasmo, tubuladuras con líquido, o trampas de agua llenas de agua que no están vaciadas. ¿Sí? Mal conexiones, es decir, en esa escala. Entonces, moco y espasmo es lo que más van a ver este tipo de paciente. Entonces, no tengo moco, lo ausculto, lo hablo al médico y le digo, doc, me parece que está con espasmo. Y el doctor me dirá qué tipo de corticoide o algo que se les va a hacer a ese tipo de pacientito. Bien. Bien, por ahí me dice frecuencia respiratoria alta o baja, eso va a depender del modo que tenga el respirador, significa que el paciente, que supuestamente lo tenía que manejar al respirador, ¿sí? Ya lo está manejando mal, porque está respirando muy bajo o está haciendo una taquipnea, y me suena el respirador. Y algo fundamental que parece una tontera, hay que fijarse cuando diga low bat, low bat, low bat. Parece algo muy sencillo, algo muy inocente, digamos, por decirlo de una manera catedrática. ¿Cómo? Claro,
significa batería baja. Muchas veces se desconectan, porque hay veces que se conectan tantos equipos a las tomas que existen, que a veces viene alguien para hacer una, o ya sea para poner algún equipo extra, porque le querían hacer una ecografía, le querían hacer un rayo X ahí nomás en donde está el pacientito. Por ahí lo sacan, ¿sí? Sacan un enchufe, enchufan otra cosa y después cuando se tienen que ir con el equipo le sacan y se van. Y se olvidan de enchufar ese enchufito que no sé para qué era, pero lo he dejado ahí en el piso. Y era el enchufe del respirador, y los respiradores vienen con batería, sí, bien es cierto, viene con batería, pero no me va a soportar 24 horas. Entonces va a depender de las características del respirador, de la marca del respirador, y si es nuevo, si es viejo. Y más o menos me va a dar a mí un margen de entre 4 horas, nunca va a ser más de 8 horas. Un respirador difícil que me aguante 8 horas ciclando constantemente con una batería. Muy difícil que lo haga. Entonces, si yo no me doy cuenta que está la lucecita roja que dice low bat, low bat, low bat, low bat, pum, en un momento deja de funcionar el respirador. Bien, después que me va el riesgo de barotrauma, es decir, meterle mucha presión a ese pulmón y producirle un barotrauma. Entonces, ¿cómo hago yo para saber eso? Bueno, voy a vigilar los niveles de presión. Por ejemplo, la presión pico, vigilar la adaptación del paciente al respirador. ¿Por qué? Porque, imagínense, es decir, el paciente tiene que estar adaptado. Y estar adaptado significa que el paciente tiene que estar en consonancia y tiene que estar sincronizado con el respirador. Es decir, tiene que estar tranquilo y relajado. Ojo al piojo con lo que le voy a decir. ¿Por qué? Porque el paciente, hace un momento yo les mencionaba, el paciente va a estar en un coma farmacológico, ¿sí? Eso no me va a garantizar a mí que el paciente no tenga dolor, porque el paciente que esté dormido no significa que no tenga dolor. Recordemos que es un paciente que está totalmente invadido, con accesos centrales, capaz que está con una presión arterial directa, está con un cateterismo vesical, nasogástrico, y aparte de eso está en una posición hace 2 horas que está en la misma posición. ¿Sí? Y aparte de eso, ese pacientito está con un tubo metido en la boca y la boca abierta constantemente. La boca abierta constantemente. ¿Sí? Y con un tubo metido por toda la tráquea hasta la carina. ¿Creen que eso es cómodo? ¿Creen ustedes que eso no produce dolor? Por supuesto que produce dolor, y aparte de eso, aparte de dolor me va a dar disconformidad con todo. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, vieron a veces cuando les duele la muela a ustedes? Capaz que no les duele mucho, me duele poquito, me la aguanto. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Hace 12 horas que tengo ese dolor, de muela. Pero es despacito, ¿lo toleran? No, hay un momento que es intolerable y es un dolor que supuestamente era pequeño y tolerable. Eso me va a dar un disconfort, ¿sí? Y es intolerable. Entonces este paciente que está ahí en respirador, está dormido, pero sí siente dolor, por lo tanto tiene que estar sedado, analgesiado. Y muchas veces, porque no es efectivo el analgésico de ese paciente, produce, ¿qué cosa? El disconfort. Y ya no se sincroniza con el respirador. Y no tiene que ver necesariamente con el estímulo respiratorio que yo le quiera dar. No tiene nada que ver con eso, sino que yo estoy en disconfort. Es decir, yo le estoy peleando al respirador, no porque yo tengo estímulo para respirar. Le estoy peleando al respirador porque me duele. ¿Se entiende? Entonces, viene un flujo aéreo y el paciente hace como espasmo. Así, hace como espasmo, pero del dolor. Entonces, hay un flujo que quiere salir, hay un flujo que quiere entrar. Y entonces, entre esos flujos que entran y salen, hay un momento que le va a hacer entrar en una presión que no debería ser, en un volumen, en un momento que no debería ser, y el alveolo se abre, se expande de más, se lesiona y produce lo que se llama barotrauma, ¿sí?
Bien, por eso hablaba de, bueno, vigilar la presión pico, que eso yo lo voy a programar, y vigilar la adaptación del paciente al respirador. Ventilar con ambú, ajustando la válvula de presión positiva. Los ambú deberían venir con lo que es el PIP, porque hay veces, porque eso es una de las cosas que tenemos que ver o saber. ¿Vieron cuando hacen la ventilación? ¿Sí? La ventilación, ¿qué es lo que hacen con el ambú? Le comprimen así con toda y lo sueltan y después de nuevo y al rato y al rato y al rato y al rato. Y no, los ambú generalmente, ¿sí?, vienen con más de 500 centímetros cúbicos de aire ahí adentro. Y yo en el momento que hago esto, ¿sí?, le estoy dando 500 centímetros así, ¡pum!, abriendo todos los pulmones, no se comprime, digamos, con toda eso, sino que va más o menos un 75% de toda su capacidad, y además de eso hay que dejarlo, ¿qué cosa? Que se recupere solo y después nuevamente comprimirlo. Y es una cuestión de suavidad, es decir, respetando ese tiempo. Por algo se fabricó de esa manera, porque está estudiado de qué manera tiene que responder y hacerse. En cambio, por ahí cuando se hace y se comprime, y claro, y le van dando más volumen, más volumen, más volumen, más volumen, y le están haciendo pum, y aumentándole ¿qué cosa? La presión positiva al final de la expiración, y le van sosteniendo, 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 porque le van aumentando la presión que tiene ahí adentro, ¿sí?, en un momento que no aguanta el alveolo, y eso me va a producir un barotrauma. Por eso dice ventilar con ambú de manera correcta y ajustando, ¿qué cosa? La válvula de presión positiva. Evitar el riesgo de hiperventilación o hipoventilación. ¿Cómo hago para evitar la hipoxemia? Es decir, baja concentraciones. Evitar las desconexiones accidentales del sistema. Realizar cambio de las tubuladuras, humidificadores en el menor tiempo posible, realizar las aspiraciones de secreciones, preparar con antelación otra fuente de gases que estén suministrando, utilizar bolsa de resucitadora ambú con reservorio de oxígeno. ¿Cómo hago para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Por el amor de Dios, este es el cuco más grande que hay en cualquier centro que tenga una terapia, porque es algo prácticamente inevitable. Entonces hay que tener en cuenta todos los puntos que les vamos a mencionar para tratar de evitarlo. ¿Qué hay que hacer? Evitar la desconexión del paciente y el sistema. En el momento que yo lo abro, corre riesgo de ¿qué cosa? De que contamine el sistema o de que ingrese algún elemento que no corresponda ahí adentro. Realizar la aspiración utilizando técnica estéril. Sí, es verdad, pero recordemos que hay dos tipos de circuitos para aspiración de secreciones. Uno que es circuito cerrado y el otro que es el abierto. Que el abierto lo desconectan al paciente para meter una cánula dentro y hacer el procedimiento, ¿verdad? Y el otro directamente que está cerrado y ya tiene la cánula por dentro. Entonces, ¿cuál de las dos es la más recomendada? ¿La abierta o la cerrada? Perfecto, muy bien. Lavado de mano del personal para evitar contaminación cruzada entre pacientes, favorecer la tos y eliminación de las secreciones en el paciente, fijar la nariz o la boca según el protocolo de cada unidad. Es decir, cuando en el tubo, ¿sí?, muchas veces se utiliza lo que son las gasas. Eso no se utiliza, ¿por qué? Porque en el momento en que el paciente tiene secreciones, moja eso, ¿sí?, lo moja, y con aparte que forma caldo de cultivo, porque le está dando el pH necesario, le está dando la humedad necesaria. Entonces, y la temperatura necesaria, yo ya le estoy dando 3 cosas que necesita para producir un caldo de cultivo excelente y se reproduce rápidamente. Todos los gérmenes que yo tuviera en la boca, tanto bacterias como hongos. Y también, además, todo lo que está en el ambiente, por capilaridad, pega ahí adentro de la gasa que está toda húmeda y puede ingresar incluso y hacer caldo incluso hasta dentro de la boca, no solamente en el foco ese que se está haciendo en la gasa, en la venda, porque se usan muchas veces vendas, ¿sí?, que se colocan alrededor del tubo para fijarlo. Entonces, no está recomendado eso. Por ahí vienen fijadores, ¿no? Vienen fijadores de tubo. En el caso de no tenerlo, por ahí el menor de los males sería utilizar tela adhesiva.
tela adhesiva. Y no, para prevenir la neumonía, que me parece, qué sé yo, por ejemplo, la posición del paciente, la posición del paciente 30 grados, el paciente siempre tiene que, el balón de neumotaponamiento, de presión, no demasiado alta, no demasiado baja, demasiado alta, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a comprimir, el sistema de irrigación de la tráquea, porque por esa zona llega por indivisión. Entonces las presiones, ahí con el mínimo de presión que yo le pueda ejercer sobre la zona, hay una isquemia y eso voy a producir después una ulceración localizada. Entonces un exceso de presión, ¿sí?, me va a producir una úlcera en la tráquea. Y una disminución en la presión, ¿por qué? Porque el paciente, es una de las cosas que decía, por ejemplo, que decía, si me saltaba presión, una alarma de presión en la vía baja, podía ser de que se haya pinchado, se haya desinflado, ¿qué cosa? El balón de la cánula, del tubo endotraqueal. Y al desinflarse eso, claro, pasa el gas y no se contiene en las vías respiratorias y se escapa por el costado. Por eso me salta la alarma que hay una fuga de presión en la parte baja. Y al desinflarse eso, el lago faringeo del paciente, porque está secretando constantemente, además está siendo estimulado por un tubo que tiene en la boca, entonces está siendo estimulado constantemente y está secretando constantemente saliva, y eso hace un lago faringeo. Y ese lago faringeo, si está el paciente si está en 45 grados, por eso se lo trata de poner en 30 grados, para evitar un poco el tema del lago faringeo. Entonces, si este excede la capacidad, ¿sí?, de contención del lago faringeo, empieza a ingresar a la vía respiratoria. Y como el balón, ¿sí?, el balón que debía estar insuflado, bien que eso algo me podía retener eso, está desinflado, empieza a escurrir por los costados y eso va directamente hacia el pulmón y me va a hacer una neumonía del bicho que haya entrado a ese pulmón. Bien, prevenir úlceras por decúbito también, este es un fantasma que le tengo que tener muchísimo miedo, más en pacientitos que están en la terapia intensiva, o son muy caquéxicos, o son demasiado obesos, o están edematizados. Los pacientes que están en la terapia intensiva, sí o sí están en un estado catabólico terrible. Por lo tanto, van a bajar de peso estrepitosamente estas personas, porque se están autoconsumiendo, pero de una manera explosiva. Y al no moverse también son retenedores de líquido. Entonces, pierden peso, pero no pierden peso también a la vez. Pierden peso en masa muscular y van ganando edemas estos pacientes, van ganando edemas. Y al estar edematizado, la piel se torna mucho más frágil. Entonces son pacientitos que tienen una predisposición, ¿para qué? Para hacer úlceras, más si son obesos los pacientes. Entonces por ahí, eso de que por ahí vemos en sala clínica que dice, hay que rotarlo cada 2 horas. Sí, en la sala clínica puede ser que pase eso, está bien. En la terapia intensiva va a depender del paciente. Cada 2 horas no es tan así, no es que yo cada 2 horas voy a rotar un obeso edematizado, por ejemplo. No, capaz que cada 30 minutos lo voy a tener que movilizar. ¿Por qué? Y más, vieron que hay pieles, por ahí la piel blanca, la caucásica, por ahí es la más frágil, más si es medio obeso, obesa, y está edematizado, mucho más frágil todavía, mucho más frágil. Entonces ese pacientito, ¿sí?, no sé, cada 20 minutos, cada 30 minutos, porque lo han dejado un momento nada más y lo han querido movilizar porque hay que movilizarlo, ya tiene una de primer grado. Es decir, está enrojecido ya está con un UPP de primer grado, el enrojecimiento ya es de primer grado. Es decir, dice, pero sigue 15 minutos, sí, 15 minutos, chicos, ya estamos con uno de primer grado. Va a depender del paciente. Entonces, hay que programar, hay que hacer la lista de actividades de enfermería y para ver qué cosas voy a hacer con determinado paciente. Entonces,
¿Qué es lo que puedo hacer? Colocar almohadillas con apósito especial en el espacio entre la entrada del tubo y la nariz. Almohadillar el apósito especial del espacio entre el tubo y la comisura labial. Cambiar la almohadilla cuando deje de ser eficaz. Eso estamos hablando siempre de acá, ¿no? Porque hago úlceras acá en la comisura del labio. Hago úlceras en las narices también. Sí, por supuesto que sí. Porque muchas veces acá se hace la fijación junto con el tubo endotraqueal o acá. O a veces dejarlo mucho tiempo de un lado le hace úlceras. Por lo tanto hay que cambiarlo de lado en la boca. Bien. El cuidado general en la asistencia respiratoria mecánica, vamos a monitorizar al paciente, monitorización cardíaca, vamos a una gasometría arterial antes y después de la conexión del paciente, porque yo necesito un parámetro. Es decir, el paciente dice, ha entrado mal, ¿qué se le saca? Una gasometría arterial, y en la gasometría me va a decir lo mal que estaba. Yo después que el paciente ha entrado al respirador, a la hora o a las 2 horas, se saca una gasometría para ver cómo está el paciente, para ver si ese paciente hay que reducir la cantidad de fracción de inspiración de oxígeno, porque recordemos que el paciente había entrado con un 100% o no había entrado con un 100%. Al 100%, ¿a las cuántas horas ya el paciente se podía morir por una intoxicación por oxígeno? A las 6 horas. Entonces yo no lo voy a tener 6 horas a ese pacientito, a menos que, bueno, riesgo o beneficio, a menos que no me esté respondiendo el paciente. Entonces, al paciente la idea es no tenerlo 6 horas al 100%. Entonces, ahí nomás, entra el respirador, a la horita nomás, pum, ya habría que sacarle una gasometría para ver si el paciente cómo está con los gases y de acuerdo a eso ir disminuyéndole la cantidad de oxígeno que tenga. Por ahí, de manera intuitiva, generalmente lo que se hace se va viendo, pero no al principio, no en las 2 primeras horas, pero después, ya de manera intuitiva, con el oxímetro, si va saturando 100, 100, 100, 96, 98, bien, se le va graduando la saturación hasta que por lo menos me quede en 95, 96 de saturación de oxígeno y después lo mantengo ahí media hora, aunque sea con esa oxigenación, se le saca una gasometría arterial al pacientito para ver si coincide la mejoría que yo veo de manera explícita ahí en ese momento, si coincide con el mejoramiento gasométrico de ese paciente. Y de acuerdo a eso se le va bajando o se le va aumentando. Pero la idea ¿cuál es? La idea siempre va a ser darle la menor cantidad de oxígeno al paciente, ¿sí?, teniendo una gasometría relativamente aceptable. Qué sé yo, un 93, 94, por ahí está bárbaro. Bien, la posición cervifolia, posición en 30 grados, el pacientito. Mantener permeable la vía aérea, aspiración de secreciones cada vez que se necesite el paciente. Con respecto a esto, hay debates también, hay debates con respecto a cada cuánto hay que aspirar las secreciones. Por ahí dice aspirar cada 2 horas. No es tan así, no es que es tan fidedigno. Es cada vez que el paciente lo necesite. Si tiene mucha secreción y se está tapando, listo, hay que aspirarlo cada vez que lo necesite. Pero si el paciente está con una buena entrada de aire, está bien y puede pasar 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, 8, y no es necesario aspirar. Es más, mientras menos invasivos seamos al paciente, menos riesgo voy a tener de complicaciones en ese paciente. Bien, también había otra cosa que les quería decir, que tiene que ver, en un curso estaba entre qué es lo mejor para hacer la aspiración de secreciones. ¿Qué es lo mejor? ¿Es la solución fisiológica o es el agua destilada? ¿Qué era mejor de los dos? Y muchos decían, no, la solución fisiológica, no, pasa que la solución fisiológica, al tener una tonicidad medio diferente, aparte los cristales de sodio que dañan, aparte el mismo sodio te arrastra agua, que no está, no, pero el otro es hipotónico, que el agua destilada es hipotónica, que mirá, que también no te va a seguir por el desplazamiento de líquido, bla, bla. Y estaba ahí, ¿cuál de los dos es mejor? Y bueno, ahí se ha consensuado que dice, bueno, a ver, de lo menos peor, solución fisiológica.
De lo menos, peor. No es que sea sí o sí, porque ese es, digamos, el santo grial del líquido para hacer las aspiraciones y secreciones. También recuerdo muy bien que esa vez que hicieron el curso, hablaban de que si realmente por ahí es necesario sí o sí por ahí ponerle solución fisiológica o un líquido para aflojar el moco. Recuerdo que quien exponía me decía, vino y trajo así. Puso así y adentro tenía una cosa marroncita y decía, ¿saben qué es esto? Dice, este es un moco. Este moco está desde ayer. Dice, lo tengo y es un moco mío. Dice, ¿alguien me puede decir si está de armado este moco? Dice, no estaba de armado. Dice, entonces, si hace 24 horas yo este moco lo he puesto en agua para que se afloje, ¿cuál es la posibilidad de que yo en el momento que estoy toreando solución fisiológica o agua, ¿sí?, se afloje el moco en ese momento? Entonces, no digamos que los líquidos lo ponemos para aflojar moco porque no sirve para aflojar moco. Que pueda acompañar en la lubricación para que pueda pasar por el caño, sí, pero al moco no lo afloja ni lo ablanda. ¿Sí? Bien. La longitud del tubo, recordemos que la tráquea del varón va a ser un poco más larga que de la mujer. ¿Sí? Porque el varón generalmente es un poco más alto que la mujer. Entonces, hasta el punto de la carina, desde la comisura labial hasta el punto de carina, el varón va a ser aproximadamente el largo del tubo endotraqueal. Recuerden que el largo siempre se va a medir hasta la comisura labial y está medida en centímetros. Va a ser aproximadamente de 26 centímetros. ¿Sí? Perdón, es de 24 centímetros, no de 20, es de 24 centímetros. 24 centímetros, ¿sí? 24 centímetros en el varón. Y en la mujer, que es más corto, es de 20 centímetros. Entonces, entre lo que es de 20 hasta 24, ¿qué me queda en el medio? 22. Entonces, para no estar por ahí acordando si es varón, si es mujer, que esto y que aquello, lo dejamos en el medio para estar renegando tanto con tanto número. Entonces, ya se unifica de manera prácticamente universal. ¿En cuántos centímetros se lo va a dejar? 22. Listo, se lo deja en 22. La longitud del tubo, la posición de la manguera debe ser lo más corto posible. Por ahí es preferible un poquito más corto que largo que metido. ¿Por qué? Porque si se mete un poco el tubo, ¿qué va a pasar? Exactamente, va a elegir uno, ¿sí?, una de las ramas, ¿sí?, del bronquio y va a pasar por ahí, ¿sí? Y generalmente va a elegir uno de los dos, el izquierdo o el derecho. ¿Cuál creen que ustedes que va a pasar? El izquierdo está un poco más elevado, está así, porque está abrazándolo el corazón más o menos, así, está así. Y el derecho está un poquito más así. ¿Cuál va a elegir? El derecho, exactamente. Bien. Dice, protector para prevenir las mordeduras del tubo, protege los dientes y las encías también. El paciente que muerde el tubo, esa es otra cosa que también ahí cuando salta la obstrucción de la vía aérea alta, puede ser que el paciente que esté haciendo se esté despertando, o puede ser que el paciente esté con disconfort, pero generalmente lo hace cuando se está despertando el paciente. Ya le está haciendo, ya no le hace efecto, ya los receptores de los sedantes ya están medio gastaditos, ya, o el estado hace mucho tiempo ya eso, o el goteo ya se ha reducido, o capaz, ¿por qué no? Ya lo tratan de destetar y ya le han bloqueado, ya no está pasando lo sedante y el paciente empieza a morder el tubo. Y en el momento que empieza a morder el tubo, ¿qué va a sonar? El respirador, porque lo está mordiendo y está bloqueando el flujo, el volumen y la presión. Evitar las complicaciones, desadaptación del paciente al respirador, dice, las desadaptaciones al respirador contribuyen a generar presiones elevadas en las vías aéreas, es lo que yo le estaba mencionando en su momento. Aumenta el trabajo respiratorio del paciente y a producir un disconfort. Es necesario distinguir si el cuadro es causado por problema de vía artificial, falla del funcionamiento del respirador o una inadecuada programación del
aparato. En la extubación, ya estamos acá, ya en la extubación. Ya estamos en la extubación. ¿Qué es lo que se hace acá? Acá ya hay que destetarlo al paciente. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a ver que va a pasar esto? Cuando ya se ha resuelto el proceso que ha motivado la colocación, es decir, la enfermedad de base o el proceso de base ya está ausente, ya se fue o ya está estabilizado. Cuando el paciente ya tiene una estabilidad hemodinámica, cuando la fuerza muscular del paciente es suficiente como para sostener la respiración, cuando hay una ausencia de signos de sepsis, cuando la gasometría, ¿cómo va a estar? Bien, normal, adecuada. Cuidados de enfermería durante el destete. Mantener la cabeza elevada. Las alarmas conectadas. Comunicar al paciente todo lo que va a pasar y todo lo que necesitamos que el paciente colabore. Observar los movimientos respiratorios voluntarios del paciente. Observar signos de agotamiento. Monitorizar los signos vitales. Procedimiento de desconexión del paciente respirador. Suspender la sedación y los relajantes musculares. La posición del paciente va a ser semisentado. Aspiración endobraquial o orofaringeo. Retirar la fijación y el tubo con movimientos suaves, rápidos y seguros. Ventilar manualmente. Generalmente esto que le estoy mencionando siempre por ahí lo hace. Ya sea el kinesiólogo, lo hace el médico. Medio difícil que nosotros lo hagamos, pero sí tenemos que saber el proceso y estamos ahí para colaborar lo que necesita. Porque recordemos que puede ser que en el momento de destetar el paciente se complique, lo tengan que volver a intubar al paciente. Ventilar manualmente con la mascarilla o directamente le pongo la mascarilla o le pongo la bigotera o la cánula nasal, que sería la bigotera. Realizar controles posteriores, gasometría, rayo X, y hay que empezar con la dieta vía oral. Registro de intervención en la hoja de enfermería. Y bien, ventilación no invasiva, que el otro era invasiva. ¿Por qué? Porque entraba, ¿verdad? Entraba hacia... Y después tengo algo que es la ventilación no invasiva, ¿sí? Que es como una máscara que se coloca acá, es una máscara que viene como una almohadilla, muchas veces de silicona, que se coloca y es no invasiva porque no ingresa nada hacia afuera. ¿Ve? Ahí está la mascarita, ¿sí? Que puede ser un total face, así, una máscara completa o parcializada, que puede tomar a veces solamente la nariz, o a veces nariz y boca, o a veces boca nada más, ¿sí? Objetivo de la ventilación invasiva es aumentar la ventilación alveolar y evitar la intubación endotraqueal, asegurar el confort del paciente, aliviar la sensación de disnea, conseguir una disminución de la frecuencia respiratoria y mantener la estabilidad hemodinámica. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, una intolerancia a la máscara, presencia de fuga, agitación, dificultades para dormir. ¿A quién se le administra esto? ¿A quién está indicado? Y bueno, a pacientitos que por ahí tengan alguna patología pulmonar restrictiva, incluso los pacientes EPOC. A veces el EPOC directamente no lo voy a meter en el respirador. No, lo puedo sostener con una mascarita, o sea, una BNI. Hipoventilación de origen central, síndrome de apnea del sueño. ¿Vieron por ahí esos pacientitos que roncan mucho en ese momento? En el momento del ronquido, eso es una apnea. Muchas veces escuchamos roncar a alguien y decimos, uy, mira cómo lo disfruta, cómo está el paciente. Ay, está el paciente. Sí, dice, ay Dios, qué suerte que tiene. No lo está disfrutando, está sufriendo justo en ese momento porque está haciendo una obstrucción en el momento de la inspiración. Por lo tanto, está sufriendo ese paciente. Tiene una disfunción a nivel ventilatorio ese pacientito. Entonces, síndrome de apnea del sueño, EPOC de origen central, extubación precoz, neumonía, insuficiencia cardíaca congestiva, contraindicación de la ventilación no invasiva, paro cardíaco respiratorio, inestabilidad hemodinámica, una encefalopatía grave, que tenga un Glasgow menos de 10, hemorragia digestiva alta, cirugía facial o digestiva reciente, deformidad o traumatismo facial, obstrucción de la vía aérea alta, incapacidad de expectorar las secreciones, alto riesgo de aspiración. Bien, ¿cuándo voy a interrumpir la ventilación no invasiva? Cuando hay una acidosis respiratoria, cuando hay una hipercapnia, cuando hay hipoxemia, es decir, no está funcionando nada de esto, entonces hay que ver si ya entra en el respirador. Si el paciente no muestra mejoría entre los 20 a 30 minutos, y por último,
Criterio para suspender la ventilación mecánica, pequeños. Incapacidad para tolerar la máscara por dolor o disconfort. Incapacidad para mejorar el intercambio gaseoso. Paciente con riesgo de aspiración de secreciones por coma o convulsiones. Obesidad mórbida, angina inestable o infarto agudo de miocardio. Le aseguro que falta mucho más. Pero con esto andamos. Con esto andamos, pequeños. ¿Alguna pregunta?